a Dios rogando y con el mazo dando. Yo sé que a algunos les llaman la atención esos dichos, ¿no? Pero por si acaso alguien piensa que eso está escrito en la Biblia, déjenme decirle que no. Ahora, ustedes dirán, pero obvio, no, hay gente que no es tan obvio, hay gente que dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ahora, ese que dice eso va a decir lo mismo, va a decir, ay, la Biblia dice, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Esos dichos de la religiosidad popular se los achacan a Dios y surgen pues de las vivencias de la gente y luego se los dan al Señor, que es como lo que vimos que día, ¿no? De al que madruga Dios le ayuda, mansos pero no mensos, y una cantidad de dichos. Este es un dicho español muy interesante. Yo pues, ustedes ponen ahí y encuentran en Wikipedia y toda la cosa, es un dicho español que surgió pues en la antigüedad y que tiene dos connotaciones, una positiva y otra negativa. La positiva es que ese de a Dios rogando y con el mazo dando es que tú haces cosas y Dios hace. Eso es lo bueno, ¿no? Que tú tienes que hacer cosas. La otra es que la negativa es que los mojigatos ruegan a Dios, pero por detrás van dándole al que se le atraviesa. Esa es la negativa, que no es este caso, ¿no? Sin embargo, en muchos momentos estos dichos a mí me identifican muchísimo porque yo sé que son muy llamativos los títulos para la gente. En muchos momentos estos dichos nos identifican con las realidades bíblicas también. No son bíblicos, pero tienen muchas cosas que pareciera que le dan sentido, muchos textos bíblicos que le dan sentido a esos dichos. Y este tiene que ver con uno de esos. Y vamos a ver ahora, pero permítanme contarles algo que tiene que ver con esto que vamos a estudiar hoy. En los últimos 2 años nos acostumbramos a escuchar noticias sobre la guerra en Ucrania. Eso se vuelve ya paisaje todos los días, ¿no? Ya Ucrania pasó un poquitico y empezamos hace unos pocos meses a escuchar de la guerra en Gaza. Ya Ucrania pasó a un segundo plano de la guerra en Gaza y aunque no estemos de acuerdo, bueno, nos preguntamos y la gente nos pregunta, bueno, ¿y qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, tantas cosas. Y aunque en nuestro país siempre se ha escuchado de guerra, la generación que tenemos más o menos, no, creo que ninguno de los que estamos vivos ya en este país hemos escuchado un día de paz o nos hemos acostado en paz realmente como se espera. Siempre escuchamos de guerra y lo que hemos escuchado en los últimos meses, quizás días, es que se ha recrudecido y más en nuestro medio con hechos violentos como suceden en Jamundí. Aquí no más. Es guerra, siempre es guerra, ¿no? Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento de las guerras de Israel y de cómo destruían naciones enteras por mandato de Dios, uno dice, bueno, ¿y eso cómo es la cosa, no? Algunos quizás ponen en sus estados y en todo eso, no, pero Israel cuestionan a Israel. Y bueno, y si la gente le pregunta, y bueno, explíqueme por qué en la Biblia dice esto. Digo, vamos a ver, porque es cómo explicamos eso, porque es que Dios mandó a Israel exterminar pueblos enteros. ¿Cómo es que lo que está haciendo Israel ahorita lo criticamos? ¿Cómo lo entrelazas tú? Ahora, yo no digo que esté de acuerdo con eso, ¿no? Pero nosotros no podemos decir, no, es que la Biblia era otra cosa, que era otro tiempo. Es lo mismo, es el mismo pueblo con las mismas luchas. Con las mismas luchas. Solamente que en aquel tiempo no había derechos humanos, ni la ONU, ni los que se gritaban, ni los colectivos, ni los pacifistas. No, allá era, hermano, o vives o mueres. Y eso es lo que esos pueblos vivían. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y eso sucede hoy en día. Como les digo, más allá de que estemos de acuerdo o no, nosotros tenemos que ver qué nos dice la Escritura frente a eso, ¿no? Casi que podemos decir que eso no es nuevo para Israel. Lo que está sucediendo hoy allí no es nuevo para Israel. Y de alguna manera Israel tuvo que vivir rogando a Dios y dando mazo para defenderse. Eso es, y es lo que está haciendo prácticamente hoy. Os vuelvo y digo, que estemos o no de acuerdo con eso está bien. Yo no, porque algunos dirán, no, entonces ayer en el encuentro dicen que sí, que qué bueno, que vea cómo allá en Gaza derraman sangre, ellos alaban a Dios porque no. Pero sí hay que buscar respuestas. ¿Y qué significa para nosotros también ese tipo de cosas? En una reunión con los hombres, si alguien tiene este texto, búsquelo, Números 33:55. Y si usted no lo olvide porque es un texto que le va a ayudar a usted a pensar y a responder mucho lo que sucede hoy. Números 33:55. Cuando el Señor le dice al pueblo que va a entrar a la tierra prometida, le da este mandato para que lo tengan en cuenta. Un mandato que uno dice, bueno, ¿y eso no es lo que está pasando hoy? Si alguien no tiene, léelo con voz fuerte allá. Números 33:55. ¿Quién lo tiene?
Mónica. Sin embargo, si los expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosaré en la tierra que habitan y yo haré con ustedes lo mismo que había pensado hacer con ellos. El Señor le dice, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Y quiero advertirles que si ustedes no expulsan esos pueblos de la tierra que les doy, van a ser para ustedes como astillas en los ojos, imagínense nomás eso, y como flechas en los costados, algo así, espinas en los costados, muchachos, les van a aburrir la vida y los van a molestar y los van a afligir esos pueblos. Eso fue dicho hace quizás unos 4,000 años, no sé, como 1,000, 3,000 algo de años quizás. Y lo triste es que Israel no hizo eso. Y lo que está, no, por no haberlo hecho, está hoy con las consecuencias de no haberlo hecho. En aquel tiempo, cuando no había derechos humanos, cuando no había la ONU, cuando nadie protestaba. Y hoy todo el mundo entonces protesta. Otra vez, yo no digo que estemos de acuerdo, no. Eso dice mi Biblia, eso dice su Biblia. Si usted no está de acuerdo con eso, táchelo, pero le dará cuentas al Señor. Ese es uno de los versículos y muchos más donde la Biblia dice eso. ¿No dijo el Señor a Josué y a otros? Creo que a Saúl también, con Amalek. ¿Se acuerdan ustedes? Destrúyelo, no deje ni los perros, ni las vacas, no deje nada. Y uno dice, bueno, por Dios, ¿y cómo entendemos eso? Israel siempre vivió en guerra, siempre vivió en guerra. Y por no haber hecho lo que Dios les dijo, ahora están pagando las consecuencias. Ahora, de eso no voy a hablar exactamente, pero tiene que ver con esto. Dios sabía que aunque Él ayudaría a Israel a poseer la tierra prometida, siempre lo acompañaría, estaría con ellos. Ellos tendrían que aprender a combatir lo que iban a encontrar allí, a ir con el mazo en la mano, porque tenían que hacer lo que les correspondía a ellos, a guerrear, a defenderse, a habitar en esa tierra. Ellos fueron y vieron, hay gigantes, hay murallas, hay tantas cosas, vamos a hacer como langostas, dijeron ellos. Y solamente Josué y Caleb dijeron, no, con el Señor a nuestro lado, eso es pan comido, ¿no? Israel siempre, siempre ha vivido en guerra. Y aquí déjenme decirles esto, igual que nosotros, Israel, como Israel, también estamos enfrentando enemigos, desafíos, amenazas, problemas que nos confrontan y tenemos que aprender a combatirlos y a guerrear y a defendernos de ellos. Y es de lo que vamos a hablar esta mañana. Hoy veremos entonces que al igual que Israel, nosotros, el nuevo Israel, también debemos confiar en Dios, rogar a Dios y aprender a guerrear, sea con el mazo, sea con la oración, sea con el ayuno, lo que sea, pero a defendernos y una cosa importante, a enseñar a otros. Mire lo que dice el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 1 al 4. Jueces, capítulo 3, versículos 1 al 4, y habla de una vez Jueces 2 porque quiero comentarles algo ahí. Jueces 3, del 1 al 4. Dice así, el Señor, bueno, Israel ya está en la tierra prometida, está conquistándolo y todo eso, dice. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían, noten esto, los dejó en la tierra para poner a prueba a Israel para aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Había gente que no conocía la guerra, no sabía qué era eso. Lo hizo para enseñar, y noten el versículo 2, lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Y ustedes van a vivir en una tierra hostil, donde hay problemas, donde hay enemigos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Digámoslo, por lo menos aprendan a defenderse. Por lo menos aprendan a defenderse, ¿no? No es lo que le dicen los papás al peladito cuando dice me pegó en el colegio, que dice, vuélvame a decir que le pegaron y usted no hizo nada. Yo le enseño, mijo, cómo es que tiene. ¿No es que dicen así los papás? Versículo 2 nuevamente, lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Estas son las naciones, los filisteos que vivían bajo el dominio de unos 5 gobernantes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamat.
El Señor dejó a esos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas, aquí viene lo interesante, a los israelitas, para ver si obedecían los mandatos que les habían dado sus antepasados por medio de Israel. Han pasado generación tras generación. Moisés murió hace rato, acababa de morir también, bueno, ya había muerto Josué, se levantaron algunos jueces, y aquí hay una generación, digámoslo de una manera muy coloquial, la tuvo gratis. Los otros pelearon por ellos y ellos llegaron a la tierra prometida y ahí están a frescos. ¿No pasa a veces eso así? Que la gente llega y todo es gratis. Muchas generaciones hoy en día no saben lo que los padres han sufrido, ¿no? De hecho, muchas generaciones en nuestro país no saben lo que significa no poder salir a pasear por carretera porque los secuestraban. Ellos no saben qué es eso. Ellos piensan que toda la vida hemos vivido así como vivimos hoy. Ellos no saben lo que significa eso. Las pescas milagrosas. Eso no lo sabían. La generación de hoy no lo sabe. Eso sucedió con Israel. Y el Señor dice, ellos tienen que aprender a la guerra. Increíble eso, ¿no? El arte de la guerra. Sí, a Dios rogando, claro que sí, encomiéndense a Dios, confíen en Dios, pero agarren el mazo también. A eso se refería más o menos, ¿no? Si nosotros vemos, a través de los relatos bíblicos, como decía ahora, lo que está pasando con Israel hoy, en este momento, podríamos no solo entenderlo nosotros. Otra vez vuelvo y digo, quizá no estemos de acuerdo, porque ¿a quién le gusta ver niños muertos en la televisión y todo eso? Por favor, a nadie. Pero también podríamos explicar lo que sucede. Si alguien que debe saber explicar somos nosotros. Ahora, la cosa, vuelvo y digo, no es tan fácil explicarla porque la gente no lo entiende, ¿no? Siempre Israel ha estado en guerra, siempre, y en disputa con las naciones vecinas. Eso que vemos hoy, eso es milenario. Son conflictos de siglos. Las guerras con enemigos que siempre han tenido, los han desafiado. Pero claro, las guerras también son producto de sus malas decisiones. Una mala decisión fue no hacer lo que Dios dijo que hicieran. Y otras decisiones que vamos a ver ahora más adelante. Si usted tiene su Biblia ahí, en el capítulo 2 de Jueces también, hay otra cita. Mire lo que dice el versículo 8 en adelante. Jueces 2, 8 en adelante. Dice así. Si tiene su celular, rápido préndalo para que lo vea, porque es muy interesante. Dice así. Entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Noten ustedes, con Moisés y con Josué iban seguros. Dios los guiaba a través de ellos tenían claro lo que iban a hacer, pero cuando mueren estos dos líderes, la cosa se pone complicada. Y aquí Josué ha muerto. Versículo 9. Lo enterraron en Timnat-Sera, tierra que les había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y mire este versículo 10 tan increíble. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación. ¿Cuál es la característica de esa generación? Que no conocía a Dios, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho con Israel antes. ¿No se parece a nuestros momentos hoy, cierto? ¿No les suena algo parecido? Creció una generación que no conocía al Señor y que no recordaba ni sabía. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Como dijo una vez Bart Simpson, yo nunca vi eso, pero alguna vez que por casualidad a la mesa están y van a orar por la comida y dice Bart Simpson, gracias por nada, porque eso lo conseguimos fue nosotros. Más o menos esto, ¿no? Una generación que no conoce a Dios ni recuerda todas las cosas que Dios ha hecho. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quienes los había sacado de Egipto, y siguieron, noten esto, y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo con Israel y que los entregara en mano de los saqueadores, quienes le robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces el Señor levantó jueces para que rescataran a los israelitas de la mano de los agresores,
Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido el mandato de Dios. Cada vez que el Señor levantaba a un juez sobre Israel, Él estaba con el juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante la vida de este juez. Pero el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se corrompía peor que sus antepasados. Seguían a otros dioses, los servían y rendían culto. Además, se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Bueno, y el texto sigue. Noten esto tan interesante. Ahí entendemos por qué el Señor le dice, esta gente llegaron de gratín a la tierra prometida. Ellos no supieron lo que era sufrir hambre en el desierto, no entendieron lo que era enfrentar enemigos y solamente que veían una tierra que fluye leche y miel. ¡Qué maravilla! Pero es que hay enemigos. ¡Ay no! Busquemos la paz con ellos, paz y amor, como decían los hippies hace tiempo, ¿no? Paz y amor. El Señor le dice, si ustedes van a tener paz con esos pueblos, van a ser como astillas en sus ojos y como espinas en sus costados. Por una sencilla razón, usted no puede vivir en paz con alguien que es enemigo de Dios. No podrá hacerlo. Y nosotros me llamó la atención esta mañana reflexionando en esto. Decía, ellos siguieron a los dioses de esos pueblos. En otros pasajes el Señor le dice, creo que en Deuteronomio y todo eso, no se vayan a mezclar con esos pueblos. No vayan a firmar la paz con esos pueblos porque ustedes van a terminar mezclándose con ellos, casándose con sus hijas y ustedes van a terminar sirviendo a sus dioses. Ustedes van a asumir las costumbres de esos pueblos y van a terminar adorando a esos dioses. Y después, ¿qué pasa? ¿Pero qué pasó con el Señor? No, ya ni lo conocemos. Pensábamos y veníamos charlando con mi esposa frente a esto. ¿Qué dioses la gente sigue hoy, por ejemplo? Hablando de los que conocemos a Dios, ¿no? No, nos mezclamos con los amigos, dicen, no, ¿por qué no vamos al club hoy? Ah, rico, entonces hoy no vamos a la iglesia, vamos para el club, no hay problema. Ah, fue tan bueno que el próximo domingo también nos vamos. O para la finca. Bueno, no sé cuántas cosas más, ¿no? Unos dioses que sutilmente vamos nosotros abrazando, costumbres, ¿cierto? Cositas que nos ablandan, que no son tan graves como leíamos hace 15 días, ¿no? Son lícitas, pero no convienen exactamente. ¿Ay, es pecado ir al club? No, no es pecado. Pero cuando se va convirtiendo en su Dios, eso pasó con este pueblo. Igual nos pasa mucho, uno encuentra cristianos que, es que cuando yo era cristiano, dicen por ahí, yo siempre digo, bueno, yo no sé si usted fue cristiano, porque si usted fuera de verdad, si fue cristiano de verdad, no diría eso. Porque cristiano eso no es, ¿no? Pero bueno, piensen un poquito en eso, ¿no? Porque lo que queremos ver es, a la luz de nuestros días, cómo nosotros también nos llegamos a mezclar con esos pueblos, con esas culturas, con esos colectivos, cómo nos mezclamos con esas costumbres y las vamos abrazando. Y como no son lícitas, pero ¿y qué problema? Hoy esas iglesias son radicales, legalistas, que uno no puede ir a la piscina el domingo ni al club, que tiene que estar lamiendo ladrillo en la iglesia. No, tranquilo, eso no es problema. El problema es que cuando usted está abriendo esas puertas, si usted no es cuidadoso, usted terminará adorando a esos dioses. Y entonces el Dios le preguntará, ay, pero qué pereza ir a la iglesia y por qué toca ir cada domingo, papá. ¿Que no vamos a otra parte? Listo, vamos para otra parte, con los amigos. Otra vez, yo me acuerdo que en mi tiempo, cuando nosotros decíamos eso de ser legalista, es que son legalistas. No, esto es puro sentido común, como lo vamos a ver. Pónganle cuidado. Entonces, aquí explica en Jueces 2 la realidad de Israel después de la muerte de Josué. Ya no había un líder fuerte, se levantaban algunos jueces, cuando el juez se levantaba, la gente como que volvía al camino, pero se moría el juez y vuelta para atrás, ¿no? Eso es una dinámica que pasó con los reyes, bueno, todo eso. Dios los ha liberado de la esclavitud de Egipto, los guió y los sustentó en el desierto, les ha dado la tierra prometida, les dio líderes que los guieran, esa tierra que fluye leche y miel, siempre estuvo con ellos a su lado, siempre estuvo con ellos a su lado, guardándolos. ¿Pero qué recibió Dios a cambio? Desprecio, olvido, desconocimiento, desobediencia, infidelidad, idolatría. Eso es una dinámica que uno ve en el Antiguo Testamento, sobre todo aquí en la entrada a la tierra prometida, que es constante, ¿no?
Y me impresiona cuando dice esa expresión de, y esa generación que se levantó no conocía a Dios y no sabía todo lo que había pasado. Veamos dos cosas que tienen que ver volviendo al capítulo 3. El Señor dijo, estas naciones se quedaron para que ustedes aprendan el arte de la guerra, para que aprendan a pelear, para que aprendan a defenderse. Eso suena como raro, ¿no? Por eso el Señor, ¿sabes cuándo? Ayer, pensando en el título, ayer en la madrugada me desperté y se me ocurrió, a Dios rogando y con el mazo dando, ese es. Siempre lo consulto con mi familia, con mis hijos y me ayudan a este es. Porque si le pongo el arte de la guerra, no, eso nadie va a ver eso. Pero esto quizás como que enganche más. Lo primero entonces es que dice Jueces 3 es, el Señor dejó esos pueblos para que ellos aprendieran la guerra, algo que no sabían, que no conocían. Les digo que si ponemos un título que diga el arte de pelear, lo que sea, los pacifistas hoy en día saldrían a decir que a ellos no les interesa aprender de guerra. Seguro. Y está bien. ¿A quién le gusta que le digan aprenda a pelear? Quizás uno cuando a los pelados le dice no debe ser tan bobo y defiéndase, ¿no? Pero generalmente hoy en día todos hablan de la guerra, la paz total y bueno, todas las cosas, ¿no? A nadie le gusta que le enseñen a guerrear. A ellos solo les interesa vivir, a los pacifistas, en paz y amor, como decía ahora, como el movimiento hippie de antaño, ¿no? Paz y amor, ¿se acuerdan? Paz y amor. Pero como veremos ahora, eso es imposible. Vivir en paz, y lo que habló Carlos Esteban cuando hablamos de paz como fruto del Espíritu, vivir en la paz de lo que nosotros imaginamos es imposible. Imposible. Aunque evitemos enemigos, aunque firmemos tratado de paz con los enemigos, nuestras propias decisiones nos llevarán a tener luchas. Porque finalmente la paz no es con alguien, es dentro de mí. Y ahí vengo con luchas, muchas luchas en mi vida, con mis emociones, con mis costumbres, con mi genio. ¿Alguien lucha con su genio? No levante la mano para que no se comprometa. Bueno, cuántas cosas más. Con mi crítica, con mi rencor, con mi enojo. Son muchas y luchas. Vamos a ver ahora. Son enemigos internos y enemigos externos. También una pregunta que nos surgiría muy, digámoslo, muy inocente, digamos ya. Bueno, si el Señor sabe que el pueblo va a guerrear, va a tener enemigos, ¿por qué Dios no quita a los enemigos y les arregla el problema? Si Dios es un Dios de paz, ¿qué es lo que debe hacer? Acabar con las enemistades, ¿o no? Quitarle los enemigos a Israel y a nosotros. Si Dios quiere que viva en paz, que me quite los enemigos. Si quiere que viva en paz, que me ayude a quitar ese rencor. Si quiere que viva en paz, que me quite esta enfermedad. Bueno, cuántas cosas, ¿no? No habría guerras, no habría problemas, no habría derramamiento de sangre ni muerte. Y viviríamos esa paz tan anhelada, ¿no? ¿Por qué Dios, y nosotros pensamos nosotros hoy en día, ¿por qué Dios no nos evita los problemas? Así no tendríamos que luchar por la fe. Si Dios me quita esta enfermedad, yo creo en Él. Pero cuando me da esta enfermedad, ¿cómo creo yo en un Dios que no me sana? Y viene alguien y me dice, es que Dios sí sanó a fulano y usted no, algún pecado tiene. No, me condenó peor. Pero si Dios me quitara los problemas, me evitara los problemas, no tendría que luchar contra nada. Viviríamos felices y en paz. Lo cierto es que si Dios nos quitara los enemigos, que nos generan amenazas, problemas, desafíos, lo que sea, tendría que llevarnos como entre una burbuja, como en una cápsula, para que no tuviéramos luchas y para que nuestras malas decisiones o con nuestras malas decisiones no buscáramos problemas. Porque normalmente los problemas o las luchas surgen por mis malas decisiones. El Señor me diga, Señor, atájame por ahí, no me dejes mirar eso que viene esta mujer, no me dejes mirar eso, Señor. Señor, no me dejes decir esta palabra. Bueno, tenemos que vivir como en una cápsula, ¿no? Y obviamente, como les digo, eso no va a pasar. Por una sencilla razón, porque eso no fue lo que el ser humano escogió. Lo que el ser humano escogió fue vivir autónomamente, independiente de Dios. Y como Dios es un caballero, cuando el ser humano decidió sacarlo de su vida, Dios dice, listo, ustedes entonces vivan como quieren, pero van a luchar.
van a sufrir, van a enfrentar enemigos. Lo que yo quiero es que por lo menos sepan que estoy con ustedes, pero tendrán que luchar. Tendrán que aprender a guerrear. Rueguen, sí, pero tengan listo el mazo porque esa es la realidad que el ser humano escogió. No hay otra manera. Eso fue lo que escogió el ser humano. Cuando decidió alejarse de Dios, cayó en el pecado y lo peor, que como Israel, cuando tuvo problemas o cuando no tuvo problemas, cuando estaba viviendo en paz, ¿qué pasó con Israel? Se olvidó de Dios. Tremendo, ¿no? Esa es la naturaleza nuestra, se olvida de Dios. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros cada 8 días por lo menos buscamos al Señor, rogándole que nos ayude? ¿Por qué nos acordamos de Él? Sencillamente porque lo necesitamos para enfrentar nuestras luchas internas, emocionales, de duda, nuestras enfermedades, nuestros problemas familiares, los problemas matrimoniales. Por eso buscamos a Dios. Tengan la seguridad de que si nosotros viviéramos totalmente en paz, seguro que muchos de nosotros no estaríamos aquí, estaríamos en el club, en la piscina, en la ciclovía. ¿Por qué no necesitamos a Dios? Ahora, no es que, claro, tengamos claro que es que no Dios diciendo, voy a mandarles este problema para que me busquen. No, Él sabe que nosotros en nuestras decisiones vamos a actuar mal y vamos a buscarlo. Si no tuviéramos enemigos o problemas para enfrentarlos, no buscaríamos a Dios. ¿Cuánta gente de sus cercanos, de sus familiares, se le habla de Dios y dice, no, pero tranquilo, yo vivo bien? Yo que voy a ir a una iglesia donde todo el mundo, pobrecitos, todos son fregados, esa gente ahí enfermos, gente con malos matrimonios. Yo no necesito a Dios. Espero que no lo necesite un día, porque ojalá que lo necesite, porque va a ser grave la cosa, ¿no? Él no es quien nos busca los problemas, ni los enemigos de la guerra. Somos nosotros, recuerda esto, con nuestras malas decisiones. Ante una realidad como esta, como la que vivimos nosotros y como la que vive Israel, entendemos por qué, así como Israel, nosotros tenemos que aprender a pelear, a guerrear y a defendernos. Tenemos luchas y desafíos. Yo sé que hay gente, y ahorita quiero que veamos al final por esto, gente que lucha con enfermedades, con matrimonios, que están en batalla, luchando con muchas cosas porque su fe flaquea. Ellos tienen que aprender a pelear. Así, a encomendarse a Dios, a rogar a Dios, pero también a pelear. Tienen que aprender. Eso es una realidad, es una sentencia que está en la Escritura, ¿no? A nosotros como Israel, Dios ya nos liberó de la esclavitud. Noten eso, Israel está en la tierra prometida, salió de la esclavitud, pasó por el desierto, Dios lo sustentó, conoció a Dios, entra en la tierra prometida y están ahí para que la disfruten, pero tienen que aprender a luchar. Igual nosotros. El Señor nos liberó de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nos ha guardado, nos ha suplido, nos ha dado esa nueva vida que anhelamos, esa tierra prometida de la salvación. Y uno pensaría, pero si es la tierra prometida, entonces ¿por qué seguimos sufriendo nosotros? Nos seguimos enfermando, tenemos peleas unos con otros. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Pero si ya estamos como Israel en la tierra prometida, somos salvos. Los que hemos aceptado al Señor, entendemos que somos salvos, ¿no? Que si hoy morimos, vamos a la presencia del Señor, tenemos la seguridad que es así. No por nosotros ni por lo buenos que seamos, sino porque hubo alguien que pagó por nosotros y esa es la garantía que tenemos para llegar allá a la presencia de Dios. Eso es clarito para nosotros, ¿cierto? Ahora entonces, estando en esta realidad, nuestra responsabilidad es encomendarnos al Señor y seguir luchando porque nuestra naturaleza pecaminosa nos sigue desafiando a pecar, a luchar contra los enemigos que surgen continuamente. Yo creo que les comenté hace 15 días quizás, hablando del dominio propio, que a muchas veces, yo me acuerdo donde le decían a uno, y usted es cristiano y hace eso, Sebastián, pero ¿cómo así, Sebastián? Usted debe ser santo. Y uno por dentro diría, pero ¿qué hago yo? Si es que tengo tentaciones, ¿qué hago con estos ojos, Dios mío? ¿Y qué? Porque yo creía que ella estaba por encima del bien y del mal. No. Yo sé que soy salvo, sé que Dios me ama, que yo voy para el cielo con Él, pero mientras esté aquí, sigo luchando con mi carne, con mis debilidades. ¿Y tengo que aprender a qué? A pelear. Yo no sé si esos enemigos fueron los que Dios dejó esas naciones ahí para que yo pelee con eso, pero por lo menos para que me encomiende a Él, sí, y para que aprenda a defenderme. Esa es la realidad. Noten esto que Santi me compartió, un librito que tenemos de Paul David Tripp, es uno de los autores más leídos en este tiempo, que dice así:
Piensa en esto. Si Dios ya te ha otorgado un lugar en la eternidad, entonces también te ha regalado toda la gracia que necesitas para el camino. Qué lindo eso, ¿no? Si el Señor te ha otorgado un lugar en la eternidad y lo creemos nosotros. Recuerda, me gusta mucho lo que dice Juan 14, oye, no recuerdo que dice, esta es la vida eterna. ¿Recuerdan ustedes? Que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Si tú conociste a Jesucristo y has conocido a Dios, tú ya estás en la vida eterna. La muerte simplemente es como digámoslo, como una etapa que se pasa, pero desde ya aquí estamos en la vida eterna. Y eso es lo que dice por David Tree. Si Dios ya te ha otorgado un lugar en la eternidad, entonces también te ha regalado toda la gracia que necesitas para el camino. De lo contrario, nunca llegarías. En él encontramos gracia para nuestros corazones débiles y distraídos. En Él encontramos redención para nuestra autosuficiencia y falta de enfoque. El Dios eterno te permite disfrutar de su gracia para que puedas vivir con una perspectiva eterna. Dice Paul David, interesante, ¿no? Israel necesitaba conocer la guerra. Esta generación de Israel necesitaba aprender el arte de la guerra, porque no la conocía. Los que guerrearon para conquistar la tierra prometida ya no están. Ellos guerrearon y estuvieron con la presencia de Dios y con la protección de Dios, pero ya han muerto. El Señor sabía, y vuelvo a esto, y lo dice aquí, lo dice en muchas partes, el Señor sabía que la tendencia de Israel era a mezclarse con las naciones a su alrededor, a adoptar sus costumbres, a corromperse, y aquí es una palabrita dura pero real, a prostituirse con las costumbres de esas naciones, y eso los haría desviarse del camino, olvidarse de él y de lo que él había hecho con sus antepasados, lo que efectivamente ocurrió. Eso pasó, y pasó muchas veces. Dice además el texto que esos pueblos que guerrearían contra Israel les probarían para ver si eran obedientes a los mandamientos de Dios que les había dado a sus antepasados. Era para probarlos, a ver qué tan obedientes son ustedes. Esos enemigos, esas pruebas, esas amenazas, es para probar qué tan obedientes nosotros somos, para probar nuestra fe. Asimismo, nuestras luchas, nuestras angustias, nuestras guerras, prueban nuestra obediencia. A ver qué tan obediente eres tú. Nuestra fidelidad a Dios y nuestra dependencia de Él. Como dice el apóstol Pablo, sí, dice, caídos y derribados y derrotados y azotados, pero seguimos al Señor. Es una prueba de fe. Nosotros también tenemos que aprender a luchar contra enemigos. Esas debilidades, como decimos, debilidades que nos hacen pecar, tentaciones, la incredulidad, la autosuficiencia, como oraba ahora César, cuando queremos meter la mano en un problema donde sabemos que solamente Dios nos puede ayudar. No, Señor, yo soy autosuficiente. Cuando yo te necesito, te busco, ¿no? La lucha contra esos enemigos que es rogando la protección de Dios y su fortaleza y dando mazo enfrentando a esas luchas. A eso se refiere. Así como los enemigos de Israel no debían ser vistos, porque eso es algo interesante, los enemigos, porque se dice, yo puse a esos enemigos. Entonces el culpable es usted, Señor. La culpa es suya. Pero lo interesante es que esos enemigos de Israel no debían ser vistos como algo negativo. Tampoco nosotros debemos ver esas amenazas y esas pruebas como algo negativo, porque es para probarnos, para sacar lo mejor de nosotros. Me acordé también esta mañana reflexionando algo que predicamos hace poco, cuando el Señor le dice a Mateo, ¿recuerdan? Mateo, Satanás ha pedido para probarte, para zarandearte. Y uno piensa, pero Señor, ¿cómo así? Eso ni se lo debía decir usted. Si usted está cuidándome, ¿cómo así que va a permitir que Satanás me va a probar a mí, Señor? No es que usted me va a guardar todo el tiempo. Y la respuesta del Señor, ¿sabe cuál es? Pero yo voy a orar por ti. Para librarme del enemigo. Para que en medio de la prueba, tu fe no decaiga. ¿Cómo así, Señor? Un Dios perfecto debía decir, tranquilo, yo le elimino ese problema. Siga tranquilo. Pero Dios sabe que la fe como la de Mateo, como la de nosotros, necesita ser afirmada. Y en medio de esas pruebas, de la acechanza del enemigo, el Señor, ¿qué va a hacer? Orar por nosotros.
Si le dicen que Dios siempre lo va a, tranquilo, Dios lo va a librar a usted. Lo va a llevar a una burbujita, el enemigo no le va a hacer nada. Eso es mentira. El Señor orará para que tu fe y mi fe no decaiga. Y eso es lo que es el Señor, ¿no? Las situaciones difíciles y de adversidad debemos verlas como oportunidades para crecer en la fe, en la confianza en Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Puede ser que no entendamos todo eso, ¿no? Yo me imagino que Pedro, como nosotros, Señor, pero ¿cómo es que tú vas a dejar que Satanás venga a hacer fiesta conmigo, Señor? ¿Cómo así? Uno no entiende cómo es que Dios permite eso. Puede que no entendamos todo, pero podemos decirle al Señor, Señor, no entiendo por qué permites eso, que me enferme, que tenga problemas matrimoniales, por qué permites tantas cosas, Señor. No sé qué es lo que quieres sacar de mí, pero confío en ti. No lo entiendo, no sé qué quieres, pero yo sigo confiando en ti. Entonces lo primero es aprender a pelear. Lo segundo que dice ella es para que le enseñen a otros a pelear. Son dos cositas que me llaman la atención. Una es para que aprendas el arte de la guerra y para que la enseñes a los otros. Interesante. Uno dirá, ¿y no es lo mismo? Sí, no, tiene que ver, pero no tiene que, quizás que más adelante lo digo acá es, creo que sí hay algo importante, aunque obviamente es como absurdo porque tiene que ver uno con el otro, pero más que aprender, más importante que aprender es enseñar. Y vamos a ver por qué. Enseñar a pelear. El problema esencial era que la generación a la que se escribe esto no conocían la guerra, no sabían que era un enemigo. Yo me imagino que veían a un filisteo y decía, ay, tan bonito el filisteo, venga, chalados con él. Ese no sabía que el filisteo traía la espada por la espalda y que lo iba a fregar. Ellos no conocían, no eran maliciosos seguramente. Como no habían visto guerra, todo el mundo, todo era buena gente, todo era bueno. No conocían la guerra porque no se les había enseñado a guerrear. Y no la conocían tampoco. Si no la conocían, tampoco la podían enseñar. ¿Cómo le decían? Si yo no conozco la guerra, pues no, yo enseño tranquilo, paz, tranquilo, confío en todo el mundo, que todo el mundo es bueno, mijo. ¿Cómo no? ¿Cómo le enseñamos a la siguiente generación eso si no lo hemos conocido nosotros? Si no aprendían a identificar un enemigo, ¿cómo podrían hacerle frente? Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a identificar un enemigo, no, todos buenos. Aquí la gente toda es buena, ¿no? Toda es buena gente. Lo que leímos en el capítulo 2 de Jueces, dice que después de la muerte de Josué y de esa generación, se levantó una, esto me pareció tremendo, les digo, porque me habló a mí y yo creo que les va a hablar a ustedes, que decía, una generación que no conocía a Dios y las obras que había hecho por Israel. Y la pregunta obvia es, ¿cómo es posible que en el pueblo de Dios, en algún momento de la historia, se levante una generación que no conoce a Dios? ¿Cómo puede ser posible que sucedió eso? Si el mandato del Señor en Deuteronomio 6, después de darle los 10 mandamientos, que le dice, pónganlos por obra, ¿y qué les dice? Y enséñelos a sus hijos. Repítaselos. En la casa, en el camino, pónganlos. No, si usted no se los enseña, va a pasar lo que pasó. ¿Cómo es posible que a un pueblo viéndole advertido eso, diga aquí que es una generación que no conoce a Dios y que no conoce lo que Dios ha hecho? Yo no sé si usted alcanza a entender la dimensión de lo que eso significa. Un pueblo que era guiado por Dios, que todo era Dios para ellos. Algo pasó ahí, algo pasó ahí. Si ustedes leen en Deuteronomio 6, en Deuteronomio 5 les dan los 10 mandamientos y el 6 empieza. Estos son los mandamientos y estatutos que yo les doy. Póngalos por obra. Si ustedes los ponen por obra, les va a ir bien. Y si quiere que le vaya bien a sus hijos, ¿qué haga? Enséñeselos, repítaselos, incomódelos. Hágales ver lo importante que son los mandamientos, buscar al Señor. Recuerde que hay un mandamiento que dice que hay que guardar el día del Señor y que hay que ir a la iglesia y hay que buscar al Señor. Si usted no lo enseña, van a crecer sin conocer a Dios. Y eso pasó. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Está pasando. Tremendo, ¿no? Una generación
que desconoce a Dios y no conoce lo que Él ha hecho con toda seguridad, se contaminará adoptando las costumbres de las demás naciones. Se dejará imponer ideologías y será seducida por las cosas novedosas que surgen a diario. Esto, no sé si a ustedes les parece familiar. No, que es que a él no le gusta ir a la iglesia. Como me dijo una vez una señora, ay, pues es que no le gusta. Y le dije, ¿y cuando usted lo llevaba al jardín, él le gustaba? No, no le gustaba. ¿Y qué hacía usted? No, tiene que ir. Ah, dije, bueno. No, es que no le gusta, es que no le gustan las historieticas, como nos dijo por alguien, las historieticas que le cuestan, a él le gustan otras historias. Ay, no me digas, pues, enséñele de Hércules, porque si no le gusta hablar, escuchar de Daniel, o de Sansón, o de Pablo, no, pues entonces, ¿qué historia le va a contar? De Superman, no sé qué cosa, ¿no? Una generación que desconoce a Dios va a dejarse seducir por las costumbres de su generación. Y déjeme decirle, eso tristemente nos ha pasado hoy. Como decía ahora, la urgencia no es solo aprender de la guerra, a enfrentar a los enemigos para vivir en paz y bienestar, porque algunos dirán, listo, yo voy a aprender a guerrear para vivir en paz conmigo mismo, ¿cierto? Poderme manejar esta depresión, esta ansiedad que tengo y vivir en paz. No, eso no es eso, es mucho más que eso. Es más urgente enseñarle a otros, a los otros también. Hay que ser intencional con esto. Si a una generación no se le enseña a enfrentar a sus enemigos, se acaba la esperanza. Terminará siendo seducida por las costumbres de las comunidades que hay a su alrededor. Para enseñar a pelear a otros hay que enseñar a identificar los peligros y los enemigos que nos acechan, muchos peligros. Hay enemigos o amenazas, como las quiera llamar, de toda índole. Gente difícil, gente hostil, situaciones difíciles e inesperadas, enfermedades que aparecen, que desafían nuestra fe, malas decisiones. Bueno, hay muchos enemigos y amenazas internas y externas. Hay muchísimos. Como digo, porque algunos, yo sé que a muchos no les gustaría un discurso de estos, hablar de guerra. No, yo no quiero que me hablen de guerra, por eso no le puse guerra, si no la gente no escucha. Muchos de ustedes ni hubieran venido seguramente. Pero es una realidad que vivimos, una guerra espiritual, una guerra emocional, una guerra física, guerra matrimonial. Bueno, ¿cuántas guerras vivimos hoy en día? En nuestro tiempo, como en el tiempo de Israel, la mayor amenaza es que nos mezclemos con ideologías, con valores y principios de esas naciones, de esas comunidades, de esos colectivos. Y eso ocurre cuando no las vemos como amenazas. Y eso es muy interesante. No, pero es que no son amenazas, ¿cierto? No los vemos como enemigos. Nos congraciamos con ellos. Somos permisivos. Firmamos tratados de paz, de convivencia. Y terminamos mezclándonos con ellos sin darnos cuenta. La historia es literal, eso que pasó con Israel es literal lo que nos está pasando a nosotros hoy en día. Tenemos que ser honestos. Si no hay quien combata contra los enemigos de la fe y contra los enemigos de Dios, no hay esperanza para la humanidad. No la hay. Ahí no hay plan B. Es o combatimos a esos enemigos o sencillamente la humanidad pierde la esperanza. Y aquí quiero hacer una salvedad muy clara. Cuando hablamos de enfrentarlos o de guerrear con ellos, no estamos hablando de atacarlos o de discriminarlos, porque ahora todo es discriminación. Nada de eso, no hacerles daño. La forma de contrarrestar, si me permiten, aunque no, la idea no es solo contrarrestar, sino atacar, es poner defensa, es viviendo como Dios quiere que vivamos, siendo consecuentes nosotros. Claro, cuando usted es consecuente con lo que Dios dice, usted se va a convertir en una amenaza para la gente. ¿Sí? Estaba viendo un video que alguien compartió por ahí de Agustín Laje, que puso un discurso de un muchacho que se graduó de psicología en una universidad en México. Y era el mejor estudiante de todos y lo pusieron a dar el discurso. Y dio un discurso pro vida, a favor de la vida y una cantidad de cosas. No, se le levantó todo el mundo.
profesor y todo, y ya están pidiendo que le quiten el título, que le rebajen las notas, porque este hombre es un intolerante. Cuando tú eres consecuente con lo que tú crees, déjame decirte, permítame lo digo para que usted, que no suene así, pero te lo advierto, usted se va a convertir en una amenaza para esos enemigos. Y no lo van a querer, y lo van a rechazar, y lo van a cuestionar. Pero es eso, o nos quedamos callados, firmamos tratados de paz, ¿cierto? Nos congraciamos, los dejamos ahí, no hay problema. Vuelvo y digo, la guerra no es agarrarlos a matarlos o a discriminarlos, ¿no? ¿No le pasó al Papa hace poquitico que dijo una palabra por ahí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Vieron la noticia? Y que todo el mundo, y que, ¿cómo así? Que dijo, no, yo no quise decir eso, no, tranquilos. El hombre echó para atrás, por Dios. No fue capaz de sostenerse en lo que dijo. Exactamente es lo que pasa. Él no fue capaz de sostenerse. Sí, eso está bien, no estamos de acuerdo con eso. No, es que no, yo no quiero discriminar a nadie. Por Dios. Eso es mezclarse. Eso es dejarse vender los principios. Si yo tengo claro lo que yo creo, digo, ustedes hagan eso. Yo no estoy de acuerdo, sencillamente eso. Si usted lo quiere hacer, listo, háganlo. Pero que yo me ablande, por Dios, no puede ser. Entonces, cuando hablamos de guerrearlos, siempre no es para destruirlos ni nada de eso. No. Es ser coherentes con lo que creemos, con lo que decimos y con lo que vivimos. A lo bueno lo llamamos bueno y a lo malo lo llamamos malo. Como decía por allá lo que alguien mandó alguna oportunidad, lo bueno es bueno porque es bueno y no porque la mayoría lo hace. Y lo malo es malo o algo así, o no porque la mayoría, no, es que eso que es malo, eso no está malo. Como la mayoría lo hace, entonces eso es bueno. No. El Señor nos dijo claramente en muchas partes en Isaías, ¿no? A lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno. La manera más efectiva de enfrentar a esos enemigos es enseñándole a las nuevas generaciones el amor de Dios, a perseverar en la fe, enseñarles las verdades del Evangelio, a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Es llevarlos a conocer a Dios, sus enseñanzas y hablarles de lo que hizo cuando Jesucristo fue a la cruz para salvarnos. Un ejemplo sencillo, hasta inocente, hasta bobo, como el caso de Bart Simpson. ¿Cuántos le enseñamos a nuestros hijos que eso que está en la mesa nos lo dio Dios? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Algo va quedando ahí. Dios nos dio el trabajo y nos da el sustento. ¿Cuántos de nosotros como cristianos ni siquiera oramos pero para qué? Gracias a Dios, ¿para qué si lo conseguimos nosotros? Nunca van a aprender creciendo o van a crecer creyendo que eso lo dio Dios. Nunca. Cosas tan sencillas como esas. Y ahí para allá una cantidad de cosas que hay que enseñarles a ellos. A las nuevas generaciones hay que ser intencionales en enseñarles a pelear contra sus enemigos internos, sus debilidades, sus pecados, sus tentaciones, sus emociones, sus dudas, su incredulidad, su autosuficiencia. Y también hay que enseñarles, así como nosotros, que nosotros pueden contar con Dios y enseñarles a depositar su fe en Dios. Usted va a luchar, mi hijo, con muchas cosas en su vida. Muchas cosas en su vida. También venía pensando ahora que algunos dirán, pastor, pero usted fácil, usted, todos sus hijos todo el día hacían devocional y oraban con ellos, sus hijos no enfrentaban esas luchas, si les contáramos. Si nosotros enseñándole a los hijos desde chiquitos a amar a Dios, a temer a Dios, tuvieron las luchas que tuvieron, pero afortunadamente hoy sirven al Señor, yo digo, ¿y cómo serán los que nunca le cuentan a sus hijos lo que Dios ha hecho? Nada. Yo me acuerdo mi esposa intencionalmente, sobre todo con Santi, cuando iba al colegio, se levantaba y le leían devocional todos los días, y él ahí bostezando y como que todos los días, en medio de sus luchas de fe. Y tuvieron, y seguramente tienen luchas, pero aman a Dios. Imagínense los que nunca le hablan de lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia. Por favor, ¿qué esperanza tenemos nosotros?
Debemos enseñarles a combatir esos enemigos, a identificarlos, esas amenazas externas. ¿Por qué es importante esto? Porque esos enemigos, esas amenazas, sutilmente los están acechando. Esos enemigos y esas amenazas llegan sin que ustedes se den cuenta, hoy más que nunca, o si me permiten, hoy peor que nunca, por las redes sociales, sin que nosotros lo percibamos. ¿Cómo es posible que un papá no se dé cuenta que su hijo está mandándole fotos íntimas a un depravado? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo fue que no se dio cuenta? Algo pasa ahí, algo pasa ahí. Y como eso muchos ejemplos, ¿no? Si nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos y nietos, como ya está sucediendo, serán seducidos por las demás naciones, porque no lo van a ver como algo peligroso, pero qué peligroso es un pobre. Y eso se mezclaron con ellas y adoptaron lo que ella les ofrece. El ejemplo de Israel es tal cual, es muy clarito. Sucedió con ellos y está sucediendo con nosotros. Seguimos luchando. Y así como el Señor le dejó a Israel esos enemigos para que aprendieran la guerra, igual nosotros. A Dios rogando y con el mazo defendiéndonos. Es inevitable, es inevitable. ¿Cómo quisiéramos algún día dejar de hablar de guerra o de lucha? Pero déjenme decirles, eso es imposible. Como diría alguien por ahí, mientras estemos en estas carnitas y esos huesitos, seguiremos luchando con nuestra naturaleza pecadora. Y hay que lucharlo todo el tiempo, con las tentaciones, con las debilidades. Esa es nuestra realidad y mientras vivamos en esa realidad, tenemos que luchar, solos y acompañados. Cuando estás solo es más complicado, cuando estás con otros quizás es más fácil. Y yo le doy gracias a Dios por ese grupito de hombres que empezó a reunirse, porque podemos ser vulnerables, nos contamos y como que nos acompañamos, y algunos son literales que hablan en el corazón y dicen cosas que no sé, uy, yo siempre digo, este man es un valiente, y yo esas cosas no las contaría. Pero como les dije hace 15 días, para mí eso me hace responsable para orar por ellos, para preguntarles cómo están, para acompañarlos. Porque están sus luchas, como todos, quizás de diferente índole, pero luchamos todos, luchamos, ¿cierto? Nunca, solo hasta que el Señor venga, podremos vivir sin luchas y viviremos la paz que nosotros pensamos que es así. No habrá otra manera. Como les digo, pensemos que se acaban todos los enemigos, todos, que ya no hay nada. Mi corazón, que es, ¿cómo es que dice Jeremías? Perverso, se me olvidó la palabra siempre, perverso, engañoso y perverso, me va a generar problemas. Ahí ya entro problemas. ¿Y qué necesito? Empezar a luchar con eso. Y pedir a Dios que me ayude, ¿no? Las luchas y guerras prueban tu obediencia y mi obediencia. Prueba tu fidelidad a Dios y fortalecen tu fe. Por eso el Señor permitió que que Pedro era la cosa, no fue Mateo, que Pedro fuera probado. Es en Mateo donde dice, pero después Pedro, que Pedro fuera probado. Porque yo quería que la fe de Pedro fuera afirmada, necesitaba eso. Pedro, no, para ser el apóstol que fue, necesitaba que su fe fuera aprobada. Pero cuando eso sucede, podremos enseñar a otros a pelear la buena batalla y sobre todo a las futuras generaciones el arte de la guerra contra los enemigos internos y externos que siempre están ahí. Nuestras luchas con Dios son a Dios rogando, encomendándonos a Él y responsablemente, cada uno responsable, enfrentando los desafíos y enemigos y amenazas. Cada uno es responsable de eso, ¿no? Identifique mis enemigos, identifico mis enemigos, mis luchas y les hago frente. Que Dios nos ayude, porque así como Israel enfrentamos enemigos. ¿Qué tal si oramos? Seguro que hay muchas personas también que vienen a su mente, que sabe usted que están luchando con sus realidades, con su fe, problemas en su matrimonio, enfermedades, y que dudan y tienen que luchar con esos enemigos y otros más seguramente. Señor, gracias porque así como Israel, a nosotros hoy nos recuerda, Señor,
que caminar contigo, obedeciendo tus mandamientos, siendo fieles a ti, siempre seremos desafiados, Señor. Señor, quizás debemos pedirte perdón, porque seguramente en algunas circunstancias, en algunas áreas de nuestra vida, hemos hecho acuerdos de paz con enemigos con los que no debíamos hacer. Señor, cuando hemos hecho eso, hemos caído en las costumbres, en los hábitos de esos pueblos, Señor. Nos hemos olvidado de ti, hemos olvidado esos mandamientos que tú nos diste y nos alejamos de ti. ¿Cuántos matrimonios, Señor, no escuchamos que están en problemas, que están en guerra, que necesitan ayuda, pero que se han alejado de ti, Señor? Se dejaron contaminar por sus amigos, se alejaron de ti por el trabajo, sirvieron a otros dioses y se alejaron de ti, Señor. Es increíble, Señor, cómo es declara tu palabra para nosotros hoy. Incluso, Señor, quizás podríamos decirte gracias por esos enemigos que nos presentan en batalla, Señor. Por las luchas, Señor, por las tentaciones también. Porque nos recuerdan, como Pablo allá en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Solo es Jesús quien me puede ayudar a vencer en esas batallas, Señor, que cada uno de nosotros libramos. Señor, ayúdanos. Tú conoces los desafíos, amenazas, enemigos, como lo queramos llamar, que cada uno de nosotros que estamos aquí, los que están allí en casa, los que escucharán esta grabación, enfrentan, Señor. Y seguramente, como este dicho popular, estamos, Señor, a Dios rogándote, a ti, Señor, pero también enfrentando batalla a esos enemigos. Y, Señor, estos enemigos externos que siguen desafiando la fe, que son enemigos de ti, que sutilmente viven a nuestro alrededor, viven entre nosotros, Señor, que nos parecen, Señor, que son inofensivos y que nos hemos congraciado con ellos, hemos sido tolerantes con ellos y hemos caído, Señor, en mezclarnos con ellos y nos hemos olvidado que frente a esas cosas hay que ser radicales. Radicales, Señor, siendo fieles a ti y siendo fieles a tu palabra. Señor, ayúdanos, te pedimos. Este momento de la historia que nos tocó vivir, no sabemos por qué nos tocó vivir, es un gran desafío para nosotros que te conocemos a ti, para la fe. Yo te pido, Señor, que a nosotros nos ayude a ser realmente radicales en hacer lo que tú quieres que hagamos, en ser los que tú quieres que seamos, pero sobre todo, Señor, que enseñemos a esta generación que viene a enfrentar esas luchas y esas batallas, Señor. Señor, guárdanos de que la generación que viene después de nosotros sea una generación que no te conoce a ti, Señor, y que no conoce lo que tú has hecho con nosotros. Señor, si ya ha pasado en alguna familia o en alguna comunidad, Señor, perdónanos. Danos la oportunidad de corregir ese error. Y que nos permitas, oh Dios, ser intencionales. Siempre, Señor, te pido por los padres, por los que están apostando en ese tiempo a ser padres. Que tú les des, Señor, compromiso. Que sean radicales, Señor, y obedientes en cumplir tu palabra. Para que enseñen, Señor, a esa generación que están levantando a conocerte a ti y a conocer lo que tú has hecho, Señor. Señor, no queremos ser esa generación triste que no te conoce y que por no conocerte sigue mezclándose y adoptando las costumbres que no son las tuyas, Señor, y que nos alejan de ti. Señor, ayúdanos, te pedimos. Gracias por tu palabra esta mañana. Y, Señor, a los que están luchando en medio de sus desafíos, de sus amenazas, por la enfermedad, por problemas en el matrimonio, recuérdales esto, Señor, que así como Israel tú les dejaste esos enemigos,
tú estarías con ellos, Señor. Tú los acompañarías. Que ellos tendrían que aprender a guerrear con eso, pero que tú estarías a su lado. Señor, a cada uno de ellos recuérdales eso, que tú no los abandonarías, como no abandonaste a Israel, como nunca lo has abandonado. A esos que están luchando, Señor, en medio de la enfermedad, con la fe, dudando, Señor. Padre, ayúdalos. Te pedimos por aquellos que están en enfermedad.